Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Muchas gracias por permitir que entremos donde ustedes ahora mismo se estén encontrando, incluso hasta en el móvil, porque ya estamos emitiendo a través de lo que ahora se llama streaming, creo que se llama así, es decir, a través de internet, con lo cual pillan cualquier cacharro con conexión a internet, ponen la tele y ya está, y al menos están en compañía. Esto para los papás y para las mamás que llevamos a nuestros hijos e hijas a actividades extraescolares y a, en fin, ajedrez y a las bibliotecas y a ese tipo de cosas, pues nos viene muy bien, porque mientras ellos están ahí practicando, pues estamos nosotros ahí con los auriculares para no mostrar a nadie, con el cacharrito, pim pam, pim pam. Y bueno, pues viendo, es la versión adulta de los chinijos que están todo el día viendo TikToks, para acá y para allá, pues nosotros viendo programas serios como este y rigurosos, basados siempre en hechos reales, como yo les digo. Bueno, déjeme que salude a Paula Delgado, periodista, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Ya no hay excusa para que no nos vean, ¿no? No hay excusa. O sea, los menores de no sé cuántos años, X años, a ver TikTok, pim, pim, pim. Y los mayores de tampoco sé cuántos años, pues a ver noticias rigurosas y demás, ¿no? También hay muchos mayores metidos en el mundo del TikTok, ¿eh? Sí, sí. No es mi caso, no es mi caso. Pero los hay. Pero sí los hay. Es, bueno, yo me imagino que habrá congresos, simposiums y todo este tipo de cosas que analizarán todo esto. Me parece, de entrada, sin analizar mucho más, nos están embobando. No, en serio, te puedes pasar horas y horas sin hacer absolutamente nada, viendo cómo la gente hace otras cosas, y como no andes un poco listo, has perdido el tiempo, no has aprendido nada. En fin, me parece muy peligroso a mí todo esto, ya lo hemos comentado muchas veces. La adicción, las adicciones todas son malas, ¿no? Pero sí. ¿cómo se incita a ello, ¿no? Sí, totalmente. Además, cada vez desde más pequeñitos ya tienen la necesidad y sienten la necesidad de, en lugar de tener a lo mejor un libro en las manos, tener un móvil, ¿no? Cualquier tipo de aparato tecnológico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? También es cierto que los propios colegios, los centros educativos están incorporando cada vez más, ¿no?, estos medios tecnológicos. Hay que tener cuidado en que sí y en que no. Y sobre todo, a ver, son buenos, pero como hemos dicho siempre que se haga un buen uso de ellos y no se abuse, ¿no? Y mantener los medios tradicionales también. Porque es que te estás perdiendo un montón de cosas, porque antes ibas con el coche y con los niños, ya sea aquí o fuera de aquí, pues iban mirando por la ventanilla o iban hablando contigo, iban escuchando la música, iban cambiando de emisora en radio, aunque sea dando la lata, ¿no? Cambiando de emisora, estate quieto, ¿eh? Ahora no existen los niños en los coches. Nada. Con su móvil, pam, no ven nada, se pierden el paisaje. O sea, me ha pasado de exigirte viajar a sitios, y cuando hemos ido a sitios, se pierden los sitios, porque van en el coche de alquiler, o en el tren, o en la guagua, donde sea, sin hacer ni puñetero caso a su entorno. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, y de hecho desde muy pequeñitos, desde bebés, ya ahora en lugar de cantar una nana o mecerlo, ¿no?, o lo que sea, ya es ponerle los dibujitos en la pantalla del móvil para que se calmen. Alexa, cántame algo. O para que coman y meterle la cucharita en la boca, tienen que tener el móvil delante. Entonces sí, es desde muy pequeño, hay que tener cuidado, desde luego. En fin, bueno, pues nada, ya hemos criticado un poquito, que también se trata de eso, ¿no? Pero en serio, o sea, estas cosas a veces no me atrevo mucho a decirlas porque me van a decir, mira, el señor mayor cosa que también es verdad, pero una cosa es aparentarlo y otra cosa es que transmitirlo con la mentalidad, pero ostras, no lo sé, el mundo es ver las cosas en vivo y en directo, sentirlas, olerlas, es bastante más atractivo que vivirlas a través de Yo soy un poco menos mayor que tú, Jaime, y opino lo mismo, así que no, sí, es que es eso, nos perdemos mucho de la vida. Muchas gracias por tu generosidad al decir un poco. Bueno, vamos ya con los datos de la pandemia que nos sigue acompañando, lamentablemente, como saben, y a pesar de que estamos repitiendo todos los días que no estamos en ninguna cuarta ola, que así lo indican además los técnicos de la materia, los que saben y demás. Luego los datos, ostras, pues continúa ese goteo que ya se ha instalado desde hace bastantes días en los 2 dígitos. Desde luego, efectivamente, sin ir más lejos, ayer sumábamos 15 nuevos positivos, y esos 15 nuevos positivos, junto con una única persona que recibió el alta en el día de ayer, hace que estemos actualmente ya con 121 casos activos.
pues efectivamente no son buenas noticias, porque lo hemos comentado también tantísimas veces, ¿no?, de que todos los días vamos a ver los nuevos casos como con vértigo, ¿no?, de esperamos que baje de esos 10 positivos al menos, y llevamos ya varios días, como bien comenta Jaime, 10, 12, 15, 18, 11, entonces en fin, veremos cuándo termina esto, ¿no? En la otra cara de la moneda, saben que también nos gusta ver el lado positivo siempre que podamos de todos los temas. Hoy ya se ha confirmado que en Canarias hay inmunizadas 120.000 personas, que es el 6% de esa cosa que siempre me ha hecho bastante gracia, que llaman la población diana. Sí, efectivamente, y eso significa, si lo trasladamos también al número de vacunas que han llegado y al número de vacunas que se han puesto, de las 512.410 dosis que han llegado se han puesto 438.858, lo que significa más de un 85% de las vacunas que han llegado se han administrado. Sin embargo, Jaime, si nos vamos a nivel nacional, Canarias he de decir que va a la cola. Ahora mismo dentro de Canarias sí que efectivamente Lanzarote va bastante bien, pero Canarias va la cuarta a la cola ahora mismo en lo que se refiere a proceso de vacunación, Jaime, con lo cual, pues bueno, no son muy buenas noticias. Sí recordamos y nos remontamos a hace unos meses porque íbamos de los primeros, con lo cual no sé exactamente qué ha podido pasar, si el tema de, pues bueno, los traspiés, como le llamas tú, Jaime, que ha ocurrido con el tema de las diferentes vacunas, ha podido incidir en esto, pero en cualquier caso en Lanzarote se va bastante bien y yo espero, y de hecho se sigue con el firme objetivo de llegar al 70% de la población vacunada. Hoy escuchaba esta mañana al gerente, a José Luis Baricio, y decía a finales de julio, principios de agosto, con lo cual... Bueno, hoy ha habido una noticia también que Pfizer creo que manda 5 millones de vacunas para compensar. Es verdad que lo de la AstraZeneca nos ha generado bastante y que la vacuna de Johnson, en la que había muchísimas expectativas porque se avanzaba el doble, literal, de lo que se está avanzando ahora. Es decir, ahora para inmunizarse necesitan 2 vacunas y un cierto tiempo entre una y la otra. Con la Johnson esta era pim, ya está. De todos modos, yo aquí creo, ya lo decíamos perdón, ayer, pero es insistir en cuidado con cómo recibimos los mensajes, con dónde nos informamos y con cómo recibimos esos mensajes, informarnos bien y saber dónde buscar acerca de esto, ¿no? Escuchar a los epidemiólogos, a los científicos, porque desde luego, oye, pues estamos hablando de la única salvación, que es la vacuna, no es ninguna bobería, con lo cual hay que seguir depositando confianza en ello y sobre todo que no pase como al principio, que ese efecto de que mucha gente no acudía a su cita precisamente por miedo, porque si no, no vamos a cumplir con el objetivo previsto, ¿no? Bueno, y en el tema de actualidad, hoy ha llegado una nueva embarcación de las denominadas tipo patera, con 25 personas migrantes a bordo y entre ellas al menos una niñita de solo 2 años de edad, Paola, que ha tenido que ser derivada al Hospital General. Una niña de 2 años, como dice Jaime, y una mujer. De esos 25 inmigrantes que llegaban, fueron trasladados al Hospital Molina Orosa, en este caso por problemas de deshidratación y de hipotermia. Del resto hay también 5 varones menores de edad y el resto son todos varones adultos. Lo que decimos siempre es que ya no sabemos ni qué decir cuando llega una patera, ¿no? Nada, han sido, como es lógico, evaluados, se ha detectado estos 2 casos de esta niña y esta mujer que han sido trasladadas, y estamos a la espera de cualquier cosa, lo que decimos siempre, ¿no? Yo creo que hay que continuar insistiendo en que se debe hacer algo precisamente para que este tipo de cosas no ocurran. Pues sí, y ayer en el Parlamento de Canarias, todos los grupos representados en la Cámara por unanimidad aprobaron que el Gobierno destine planes específicos de recuperación para Lanzarote, para Fuerteventura y para La Graciosa. Parecía obvio, pero estas cosas, si finalmente no se plasman negro sobre blanco, y veremos, porque al Parlamento le dirá al Gobierno, oye, que tienes que hacer esto, y luego el Gobierno dirá, pues sí, o no, depende del día, pero bueno, es importante que todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, hayan aprobado esta cuestión. La defendió la presidenta del Cabildo, que es también parlamentaria regional, y primero engoló, digamos, a los portavoces parlamentarios, diciéndoles, ustedes que están todo el día reclamando que Europa ayude más a España que a ningún otro sitio, porque por la singularidad española, por lo que sea, ustedes que también reclaman que España ayude más a Canarias por la singularidad, por lo que hemos sufrido más, no sé cuántos,
pues por la misma regla de tres, tienen ahora dentro de Canarias que defender que Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa tengan fondos específicos. Vamos a escucharla. A pesar de algunas reticencias iniciales, como saben, Europa ha decidido apoyar de manera contundente a los países y sectores más afectados que lo necesiten. Y España figura como un objetivo preferente por su alta dependencia al turismo. Lo mismo ha sucedido con el Gobierno de España. Los esfuerzos destinados a la recuperación colocan a Canarias como objetivo prioritario precisamente por ser la autonomía más vulnerable frente a la crisis turística. Silencio, señoría. Perdone, señor Coruja. Silencio, señoría. No hay partido en esta Cámara que no se haya felicitado al comprobar la especial atención que merece Canarias para el Gobierno de España. Todos, sin excepción, hemos rechazado cualquier crítica de cualquier autonomía que prefería poner en cuestión el tratamiento diferenciado para Canarias y ha recibido desde los primeros compases un plan de recuperación para nuestra tierra. El tratamiento singularizado que recibe España en Europa o el que recibe Canarias en el marco estatal se debe a un principio tan básico, señorías, como el de tratar de manera diferente a quienes necesitan y tienen necesidades diferentes. Porque la crisis, a pesar de su carácter global, no ha golpeado a todos los sectores ni a todos los territorios por igual. Desde luego que no, y cuando en el interanual el paro ha crecido en Gran Canaria y en Tenerife en un 27%, en Lanzarote lo ha hecho en un 52%, es decir, que nos ha golpeado de una manera desigual a esta isla y a Fuerteventura y también a La Graciosa que al resto del archipiélago. Si la cifra del 23,29% de paro nos impacta y nos preocupa, yo les pregunto, ¿cómo responderemos al 38,73% de Fuerteventura o al 52,21% que afecta a la isla de Lanzarote? Señorías, estoy convencida de que nadie en esta Cámara puede negar la necesidad de que las islas orientales reciban un tratamiento singularizado dentro de los planes de recuperación. Estoy segura de que nadie subirá a esta tribuna a defender un tratamiento igualitario para quienes tienen necesidades radicalmente diferentes. Señorías, también estoy convencida de que compartimos la necesidad de tratar de manera diferenciada a las islas con cifras de paro que exceden en 15 puntos la media autonómica, como es el caso de la isla de Fuerteventura, o como Lanzarote, cuya cifra de paro supone más del doble de la media de Canarias. Y no puedo dejar de señalar, además, una circunstancia que se ignora en esta Cámara con demasiada frecuencia. Esta Cámara ha reconocido, por fin, que Canarias está integrada por 8 islas habitadas. La Graciosa constituye administrativamente parte de Lanzarote y atender como merece su población, señoría, genera costos adicionales que no pueden guardar proporción alguna con su cifra de población. Un esfuerzo que Lanzarote asume con la dedicación y el cariño que nos ha merecido siempre un trocito que es nuestro, separado apenas por un brazo de mar que nosotros llamamos río. Pero un esfuerzo que debe ser compensado, señoría, pues se trata de la 8ª isla de Canarias, no la 2ª de Lanzarote. Luego les tuvo que explicar, que está muy bien, que representantes de Lanzarote expliquen al conjunto de la Cámara, porque muchos sí lo saben, pero otros muchos lo desconocen o se hacen directamente los locos, que Lanzarote ha aportado siempre bastante más de lo que nos han devuelto los distintos gobiernos en todos estos últimos años y que cuando a Tenerife o a Gran Canaria les duele la tripita, ahí estamos todos apoquinando para pagarles las medicinas. Legislar y gobernar para Canarias ha requerido y requerirá siempre un exquisito ejercicio de equilibrio en el que Lanzarote y Fuerteventura han participado hasta ahora desde la posición favorable que ha supuesto su especialización en el sector turístico. Lanzarote y Fuerteventura no son islas verdes, pero han apoyado siempre y sin fisura la defensa de las políticas agrarias, de las que, en el mejor de los casos, se beneficia de manera marginal. Lanzarote y Fuerteventura, señorías, no son islas capitalinas y carecen de un tejido productivo necesitado de mercado,
pero han apoyado siempre la necesidad de dedicar importantes esfuerzos a la internacionalización de la economía canaria. Lanzarote y Fuerteventura han aportado durante años y años a las arcas comunes mucho más de lo que ha recibido. Y justo ha sido así, fuera porque disfrutábamos de una economía pujante, éramos las islas de mayor crecimiento poblacional y también de mayor dinamismo económico y social. Hoy somos las islas, señorías, más golpeadas. Hoy necesitamos la mano tendida de los territorios y de sus gentes, con las que compartimos este proyecto común llamado Canarias. Bueno, y finalmente, pues ya para las conclusiones, pedir que efectivamente el Parlamento de Canarias inste al Gobierno, que esas son unas proposiciones no de ley, para que se destinen fondos específicos para la recuperación económica en Fuerteventura, en Lanzarote y en la isla de La Graciosa. Hoy tenemos la posibilidad de hacer grande Canarias, actuando con la misma altura de mira que por fin ha entendido que sin solidaridad ningún proyecto común tiene sentido. Y eso ya lo entendió Europa, eso lo ha entendido el Gobierno de España para con nuestra tierra, y eso es lo que le pido a sus señorías con las islas de Lanzarote y Fuerteventura. La triple paridad o cualquier otro tipo de sistema de equilibrio se vuelve perverso si se utiliza para consagrar desigualdades. Hoy esta Cámara tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de tener con las islas más golpeadas la misma sensibilidad que en tantas ocasiones y con tanta razón exigen para Canarias. Señorías, podremos explicar que hoy, cuando era preciso, hoy, cuando era necesario, hoy, cuando lo necesitábamos, hoy, cuando hacía falta, se sumaron al... Gracias, presidente. Se sumaron, señoría, como les decía, al gran reto de hacer más grande y más solidaria Canarias. Gracias, señoría. Bueno, en fin, todo el mundo sabe que el Parlamento está en Tenerife y me parece que tengan automático el relojito ese, que cuando pedimos algo, pim, se pone en rojo y se deja de escuchar. No es broma, ¿eh? Hoy, por cierto, este programa que se ve en todo el archipiélago a través de Mírame Televisión, en fin, son cosas que en Lanzarote reclamamos muchísimo, que nos hagan el mismo caso, que simplemente lo que aportamos, que es algo que piden todos. Gran Canaria pide siempre lo mismo que Tenerife, Tenerife lo mismo que Gran Canaria. Nosotros no pedimos lo mismo que nadie, pedimos lo que nos merecemos. Esto lo entienden la mayoría de quienes nos están viendo ahora, ciudadanos como nosotros, los que estamos aquí. A algunos políticos les cuesta un poquito más de entender. Déjeme que salude. Ayer teníamos esas dificultades técnicas que hicieron insalvable mantener una comunicación que queríamos mantener con Nieves Arrocha, de Nuevas Generaciones, del Partido Popular, originaria de la isla de La Graciosa, por cierto, que podemos hablar de ello, y concejal en el Ayuntamiento de Teguise, que está aquí en el plató, y hay que decir con todas las medidas sanitarias, en fin, en vigor y respetadas. Ha entrado con su mascarilla, ha estado aquí hasta el momento en el que va a intervenir, igual que nosotros, hasta que vamos a intervenir. Y la voy a saludar primero. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Muy bienvenida. ¿Qué tal, Paula? Y si nos ponen ahora un plano general, verán que las distancias de seguridad, porque a veces la tele hace las cosas grandes o pequeñas, depende de cada cual. Si yo hago así y ellas hacen así, no estamos, vamos, a años luz, Sí. Años luz, uno de cada otro. Bueno, vamos a empezar por aquí, si te parece, Nieves. ¿Qué te ha parecido la intervención, el fondo de la cuestión, digamos, ¿no? Intervención, como no es de tu partido, dirás, pues, en el MP hubiésemos sido más beligerantes y tal. En fin, yo creo que son cosas que se aprobó por unanimidad, hay que decir. Por eso, iba a decir que usted inició, pues, le dio paso a las imágenes de María Dolores Corujo hablando de la unanimidad, y creo que es necesario y que es obvio que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa tienen unas necesidades diferentes al resto de isla. Igual que somos una región ultraperiférica de Europa, es necesario la solidaridad entre territorios dentro de la propia Canarias, y más esa singularidad que tenemos nosotros, esa comunidad autónoma toda dividida en 8 trocitos, claro. Con lo cual es fundamental. Es que claro, es que si vamos bajando, Paola, empezó diciendo, España ha reclamado más fondos a Europa, porque vivimos mucho del turismo, por nuestras singularidades. Bien. Canarias ha reclamado a España más fondos por nuestras singularidades. Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa reclaman más fondos a Canarias por nuestras
nuestras fatigas, que bastante somos, ¿no? Pero claro, ahora dentro de nuestro propio territorio, Tinajo y Aría dirán, yo también quiero más porque no soy turístico. Y luego, en fin, y podríamos ir bajando. Bueno, pero todo es lícito en ese caso, desde luego quien necesita más, pues más se le debe de dar, es lógico, es un equilibrio, ¿no? Tratar de hacer ese equilibrio, como estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Nieves, de ayudarnos, solidaridad entre islas, y yo lo que desde luego, a ver, está muy bien que se haya aprobado y se agradece, pero vamos, yo creo que el gobierno cuenta con los mismos datos que contamos nosotros, o incluso más, es decir, que se tenga que alzar la voz de este modo, para que de algún modo llegue esa ayuda, que está por verse, porque muchas cosas se aprueban y después es verdad que el gobierno hace oídos sordos. Es una PNL que no obliga, digamos. Exactamente, por eso digo que está muy bien que se haya aprobado, pero veremos si es así, porque es cierto que desde el comienzo de esta crisis económica y sanitaria, el gobierno apostaba por ayudar de algún modo en ese plan de recuperación económica, apostaba y decía firmemente que se iba a hacer pues algo aparte para apoyar y ayudar, porque así lo merecían, a las islas no capitalinas, ¿no? Y creo que de momento no se ha visto. Es así, cuesta, como dice Paola, las cosas tendrían que estar de serie ya, ¿no? Sobre la mesa. Claro, y después con respecto a Lanzarote y La Graciosa, que sí tenemos esa dicotomía, ¿no? De que administrativamente somos una, pero realmente geográficamente son dos. Hay que recordar que en el año 2018 se aprueba el nuevo Estatuto de Autonomía, que lleva implícito, lleva dentro de él el régimen económico y fiscal, y que una de las cosas que intentan guardar es la equiparación entre todos los territorios, y tristemente en 2021 seguimos hablando de doble y de triple insularidad, con lo cual está muy bien llevar cosas al Parlamento, pero esperemos que el Gobierno de Canarias las cumpla, las ejecute y las lleve a la realidad. Claro, lo que ustedes han hecho, ya entramos en materia, los jóvenes del Partido Popular, las nuevas generaciones, que así se denomina, es justamente algo similar, o sea, que les dejen también opinar en torno a los planes de recuperación, pero desde el punto de vista de los jóvenes, que haya, digamos, políticas y fondos específicos, ¿no? Para el empleo juvenil, para la formación, etcétera, ¿no? Sí, escuchábamos en la intervención con respecto a la PNL de las Islas Orientales los datos del paro. Miren, en Canarias el paro juvenil supera el 60% y es la peor cifra en comunidades autónomas de España. Muy lejos de Navarra, que ocupa el 25% y es la que menos tasa de paro juvenil tiene, con lo cual es necesario, y eso fue lo que defendió nuestro compañero Poli Suárez en el Parlamento ayer, pues un plan de choque para el empleo juvenil, un plan que se ciña a las necesidades de los jóvenes y que no nos engloben en una totalidad cuando vemos que está siendo sangrante, además, y por hacerme eco de las declaraciones que hizo Pablo Casado ayer en el Congreso, le dijo a Pedro Sánchez, por favor, mire la cara a los jóvenes y díganle que otra vez son ellos los que se van a llevar la peor parte de la crisis. Por ello y por la situación que estamos viviendo en Canarias, hemos llevado esta PNL al Parlamento. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto, en que quizás los jóvenes también han sido, no siempre, pero en alguna ocasión los grandes olvidados y además los demonizados en muchas ocasiones también. Y creo que se debe apostar en ese aspecto porque, claro, hablamos, por ejemplo, sin ir más lejos el otro día, del proyecto Planéate, que es para ofrecer e informar a los jóvenes sobre las distintas alternativas que hay para sus estudios, para su formación, y creo que es fundamental, pero claro, también los jóvenes necesitan de una motivación, ¿no? Y al final si conocemos los datos y si vemos, como decía Nieves, ese 60% de paro juvenil, hombre, difícilmente no digo que sea excusa, ni muchísimo menos, pero que no es motivación, desde luego, para formarse y demás, si vemos que hay muchísimos jóvenes en la situación en la que están. ¿No? Estando totalmente de acuerdo con ustedes dos, desde luego no las voy a discutir porque es verdad, y la dificultad de acceder incluso al primer empleo, porque es que estamos llenos de contradicciones, te piden experiencia pero quieres que seas joven, y si eres joven no tienes experiencia, te piden formación pero no, en fin, un montón de cosas. Lo menos cierto es también que al tiempo, porque son cosas desde luego compatibles, al tiempo que hay que procurar por el empleo juvenil, también hay que procurar por la pérdida de empleo de personas maduras, adultas, que a partir de los 45 o 50 años luego es muy complicado que se puedan reenganchar en el mercado laboral. Empleo para la mujer, por el hecho de ser mujer. Es decir que, ostras, que tienes que tener todo muy bien apuntado, Nieves, para que no se te olvide nada, ¿eh? Sí, hay mucha... Una de las cosas que nos sorprendió, y porque esta PNL gira entre 6 puntos de acuerdo, una de las cosas que nos sorprendió y que quisimos darle voz en el Parlamento es a la juventud rural, que hay que fomentar el empleo en el mundo rural, que los jóvenes sigan en el mundo rural, que tengan la oportunidad de elegir
si quieren estar en la ciudad o si quieren estar en el mundo rural. Hay muchas zonas de Canarias que necesitan un poco de incentivar el empleo juvenil, como pueden ser algunas zonas rurales de Gran Canaria, Tejeda, o yo misma que soy de la Isla de la Graciosa. Diversificar la oferta de empleo juvenil es muy importante en Canarias. Desde luego. Yo quería preguntarle, cambiando un poco de tema, a ver, no deja de ser empleo, sí, de alguna forma economía, pero cambiando un poco de tema, porque se ha hablado mucho de cómo las administraciones han podido llegar más o menos, unas mejor, otras peor, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y demás de los distintos municipios. En el caso de Teguise, bueno, vuelvo a repetir lo mismo y vuelvo a no acordarme del nombre que se hizo para cumpliómetro. El cumpliómetro. Cumpliómetro. Sí, se hizo un cumpliómetro para ver en qué zona estaba cada ayuntamiento con respecto precisamente a las ayudas a las pymes, ¿no? En el caso de Teguise no recuerdo exactamente, sinceramente, Teguise en qué está en rojo. Está en rojo, sí. Teguise, rojo. los que están, es que claro, se puede mirar de dos maneras distintas. Según los empresarios, los que no acaban de motivarse, utilizan esa expresión, y seguir el ejemplo de 6 municipios de Canarias, solo 6, que les han perdonado todo el impuesto, las tasas y tal, no sé qué, y desde el punto de vista de determinados políticos que no se someten al chantaje de los empresarios que los ponen en el escaparate y los señalan con el dedo como el cobrador del frac. Claro, sí. Bueno, pues mi pregunta iba por ahí, Nieves, en el que si, claro, porque estamos hablando de que si algunas lo han hecho es porque realmente algunas medidas se puede aportar de alguna manera, algunas administraciones me refiero, porque siempre tienen en boca pues que hay que esperar, que las competencias no son suyas, que tienen que esperar pues del gobierno de Canarias en este caso, del de Canarias pues de España, y al final es un bucle y al final las empresas pues siguen cerrando, ¿no? En el caso de Teguise no sé cuál es tu opinión o cómo lo ves este tema. Teguise efectivamente está en semáforo rojo. Quiero decir además que de los 3 municipios más turísticos que tenemos en la isla de Lanzarote es el que peor calificado está, con lo cual es preocupante. Sí que es verdad que hay ayuntamientos en Canarias que lo han hecho y que es verdad que en el 2020 los políticos hemos descubierto que se puede gobernar con modificaciones presupuestarias, pero también es real que el ayuntamiento de Teguise no tiene presupuesto para el año 2021, que lo han prorrogado, que hay un remanente que está ahí, que se puede usar, pero eso ya va claramente en la intencionalidad política de lo que quiera o no quiera hacer el grupo de gobierno. Claro que es complicado por lo que decía, porque, a ver, más que nada para la gente de fuera, ¿no? Que al final puede no entenderse cómo pues te vienen, por ejemplo, desde Teguise diciendo de que no se puede o que están esperando competencias o que necesitan, pues, por ejemplo, con el tema del presupuesto que lo han prorrogado y como otras administraciones te vienen diciendo, pues, oye, sí, hemos hecho esto y esto. Entonces, al final, para la gente de fuera y sobre todo para los empresarios que son los afectados, pues dirán, oye, realmente, ¿cuál es la realidad aquí? ¿No? Yo creo que una de las cosas que se debe hacer desde las administraciones públicas es aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque aprobar el presupuesto te garantiza tener el capítulo 6, que es el capítulo de inversiones. A mí me sorprendía mucho, y lo tengo anotado porque me sorprendió muchísimo, unas declaraciones que hizo ayer Osvaldo Betancourt en el Parlamento, que era, desde las entidades locales hemos tenido que reestructurar los presupuestos para hacer frente a la situación actual. Realmente Teguise no ha hecho ese esfuerzo porque no tiene presupuesto, con lo cual hemos perdido el capítulo 6. También sacaban una nota esta semana diciendo que Teguise destinará 1,4 millones de euros a las instalaciones deportivas de Teguise. Miren, no, ustedes lo que han hecho es solicitar una subvención al Cabildo Insular de Lanzarote, que sí ha hecho los deberes y tiene presupuesto, para ustedes ejecutar una obra. Es necesario tener capítulo 6 y es necesario que el propio ayuntamiento ejecute obras porque significa inversión y significa generar empleo. Por supuesto que Teguise necesita esas cosas. Bueno, pues oye, y hablando de Teguise, para ir terminando, ¿se ha resuelto el misterio del robo del castillo? ¿Les han dicho a ustedes algo? ¿Están informados? Pues Jaime, yo sé lo mismo que ustedes, porque a mí me mandan a la prensa a informarme. Pues eso es lo mismo que ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Pues entramos en bucle entonces. Sí, esto es como una serpiente que no... Sí, a ver, yo puedo entender que hay una investigación abierta, que habrán datos que conocerán los que los tengan que conocer, pero también entiendo que la corporación la forman 21 concejales y no 11, con lo cual, si hubiese sido un gesto por parte del grupo de gobierno, haber creado una reunión y haber dicho un poco lo que pasaba o cómo iban las cosas, hubiera sido una diferencia entre la oposición. Eso no se ha hecho y nos hemos tenido que remitir a leer las notas de prensa que han salido de un sitio y de otro. No entendemos cómo hay una obra y dentro hay una exposición dentro de un BIC, no sabemos por qué no funcionaban las alarmas, no sabemos
en qué momento se ejecutó el robo, porque sabemos poco, según dice la prensa, que un pastor alertó de... Entonces tenemos esa incertidumbre y al final tenemos que reconocer una cosa: el castillo de Santa Bárbara, las montañas de Huanapay, es un bien de interés cultural y además es la sede de la piratería en Lanzarote, en Canarias y en España, con lo cual... Pues sí, que de todas formas es una visión que hemos hablado muchas veces de la política, que los gobiernos en general, hablo ahora en concreto de TEISE porque te tenemos aquí naturalmente, los gobiernos miran a los miembros de la oposición en lugar que como representantes de X cientos o X miles ciudadanos, o sea que detrás de ti, detrás de Jonás hay un montón de gente, ¿no? Ciudadanos de carne y hueso, padres de familia, madres de familia, etcétera, que han votado, ¿no? En lugar de eso les ven, pues en este caso, pues como una chica que tiene aquí en la frente las gaviotas del Partido Popular y al otro... Charranes. Charranes. Sí, no, bien traído. Además yo lo sabía que era un charrán. Pero bueno, te ven así, o sea, te ven como una representante de un símbolo y de unas siglas que no coinciden con tal, en lugar de una representante de ciudadanos, de gente. Yo no sé cómo me verán ellos, yo espero que me vean y los vecinos me vean como una persona normal que intenta buscar lo mejor para el beneficio del municipio y de todos los ciudadanos, e intentar luchar por hacer un TEISE mejor. Y yo siempre abogo por el consenso, aunque haya veces que el grupo de gobierno no lo vea o decida pasar el rodillo, yo abogo por el consenso. De verdad que no sé cómo me ven ellos, pero me vean como me vean, yo voy a seguir trabajando por TEISE. Pues está bien. Nieves, muchas gracias por haber venido, haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios después de la conexión fallida ayer. Muchas gracias. No pasa nada, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Merece Canarias, o merecemos todos, más autogobierno? Pedro Sánchez, del Gobierno de España, nos va a ceder mayores cotas de gobierno en distintos ámbitos, en distintos campos. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a analizar y le vamos a preguntar a Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, que Nueva Canarias, en fin, como partido nacionalista, pues lógicamente tiene en su gen el dotar de mayor autogobierno al territorio, Nueva Canarias. Pero antes, Paola, un congreso que ya es el segundo, o sea que el año pasado nos pasó un poco desapercibido, al menos a nosotros, y que nos ha llamado un poco la atención, ¿no? Sí, vamos a cambiar radicalmente de tema antes de esa llamada, Jaime, y vamos a hablar de cuerpos, de dietas, de estética, de estereotipos, de muchísimas cosas. Y dirás, pero oye, ¿por qué no? Y los telespectadores se quedarán un poco descuadrados. Sobre todo porque en la comparación salgo perdiendo, vamos. Y no me ofendo, quiero decir, que no, hombre, que no. No te estoy acusando de violencia estética. que no. Bueno, para que los telespectadores lo entiendan, ayer Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, presentaba el segundo Congreso de Gordofobia y Violencia Estética, donde precisamente analizaba todo este tema de las dietas y las consecuencias que tienen sobre la salud. Todo empezó el año pasado cuando lanzamos en nuestras redes el decálogo que tienen en sus manos. Lo lanzamos en el mes de mayo o junio, poco antes a las puertas del verano, porque estamos preocupadas por la inminente llegada del verano y también conscientes de la opresión a la que estamos sometidas las mujeres en general, todo el mundo, especial las mujeres, fruto evidentemente de unos cánones de belleza imposibles y de la violencia estética existente a nuestro alrededor. El sistema está hecho para que no nos gustemos, lo venimos diciendo desde el año pasado, desde las primeras jornadas, para que no estemos a gusto con nosotras mismas. De hecho, en la mayoría de los casos, ni aquellas mujeres que cumplen con los cánones de belleza establecidos y hegemónicos están a gusto y conformes con sus cuerpos. Como ya dijéramos en su momento, según un estudio elaborado por un grupo de investigación chileno, en 2019, las mujeres invierten alrededor de 3 horas diarias pensando en cómo luce su cuerpo y el 84% no se siente cómoda con su cuerpo. El 80% de las mujeres, según este estudio de investigación, les gustaría tener un cuerpo más delgado y perder algunos kilos. El año pasado, debido al éxito en las redes sociales de esta publicación sobre diversidad corporal, decidimos celebrar las primeras jornadas internacionales sobre gordofobia y violencia estética contra las mujeres en el mes de octubre y, desde luego, según los resultados, a la vista está que acertamos. Alrededor de 1.200 personas, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría mujeres, siguieron en streaming
nuestras jornadas a nivel nacional e Bueno, y ahora habla de datos, de visionados, de streaming, de impacto en redes sociales, etcétera, etcétera, que justifican la celebración del segundo Congreso sobre Gordofobia y Violencia Estética. Bueno, en fin, dejamos ahí. Podríamos estar 3 días hablando de esto. Sí, yo creo que sí. Del uso, a mí es una opinión muy personal y yo no pretendo que nadie la comparta, desde luego. Así como hay en determinados ámbitos que sí está justificado el vocablo violencia, a lo mejor en otros lo utilizamos con bastante ligereza. Sí. O sea, en fin, no lo sé. Pero bueno, A ver, porque hablar de violencia son palabras muy gruesas. mayores, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo te lo decía cuando estábamos escuchando esta mañana las declaraciones. A mí me impactaron los datos que comentaba. El 84% de las mujeres no se sienten cómodas con su cuerpo y que invierten más de 3 horas diarias en saber exactamente cómo estar o cómo en pensar, exactamente, qué gordo estoy o qué gorda estoy, me gustaría o qué puedo hacer, o no sé, operación bikini, operación polvorón, operación no sé cuántos. Exacto. Bueno, en fin, está bien que se le den vuelta a sí, las está claro. cosas. De todos modos, hablaba de los cánones establecidos. Yo sinceramente no sé cuáles son los cánones establecidos de belleza, porque, pues por lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces se habla a la ligera de flaca, gorda, no sé qué. Entonces, no sé, pero al vamos, final, definitiva. Habrá que pedir el libro, pero yo luego. me temo que no cumplo ni uno. Que hacer feliz, sea como sea. Eso es lo principal. Vamos a hablar con Luis Campos, que es portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias y a quien agradecemos que nos atienda a través de estos instrumentos que han venido ya para quedarse a raíz de la pandemia, seguramente de lo poquísimo aprovechable de este tiempo de calamidad, que es la videollamada. Luis Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de volver a verte bastante tiempo después y aunque sea a través de eso. Que digo que ha popularizado la pandemia, pero fue Rajoy quien popularizó en realidad el plasma. Tampoco, o sea, sí, bueno, que yo creo que con César lo que es objetivos del César, ¿no? distintos. Sí, objetivos distintos. Yo creo que esto nos ha obligado, era necesario seguir manteniendo la conectividad, seguir funcionando, seguir manteniendo vínculos en muchas ocasiones pues con nuestros familiares más cercanos, por supuesto las relaciones de trabajo y en el ámbito del Parlamento pues la actividad también normalizada. Por tanto, yo creo que hay una diferencia notable entre esta necesidad, urgencia, y entre lo que yo creo que en realidad perseguía, que era distanciarse y evitar dar la cara de manera personal en un momento delicado en aquel instante. Desde luego que sí, esto nos acerca y aquello nos alejaba, es así de claro. Ahora entramos en materia en el tema que me parece muy interesante y muy pertinente reflexionar acerca de estas cuestiones sobre autogobierno en determinados ámbitos y demás, pero antes hemos visto hace poco la intervención de la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, que defendió en el Parlamento de Canarias la necesidad de que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa contemos con fondos propios o especiales, digamos, en el plan de reconstrucción, porque, en fin, la crisis económica está golpeando muy duramente en estas islas, ¿no? Ustedes lo han entendido, todo el Parlamento votó por unanimidad, ustedes en concreto, Luis, lo han entendido también desde el minuto 1, ¿no? Efectivamente, lo teníamos claro. De hecho, yo tuve la oportunidad de, no específicamente en esta proposición no de ley, le correspondió a otra compañera de Nueva Canaria, Esther González, pero a principio de la mañana del día de ayer hubo una comparecencia acumulada donde se abordaba el impacto económico de manera fundamental en Canarias, derivado de la crisis del COVID, de manera intentando singularizarla por islas. Yo ahí trasladaba un elemento que es esencial. Si nosotros como territorio aquí en Canarias hemos exigido un trato diferenciado al gobierno de España, porque Canarias ha sido, por su actividad económica, por la dependencia de la conectividad exterior, por ese exceso de dependencia que tenemos del turismo, uno de los territorios más castigados por la crisis, teníamos que tener un trato diferenciado. Si España exigió el mismo componente diferencial en el seno de la Unión Europea, porque España había sido uno de los países más castigados de toda la Unión Europea, es razonable que en Canarias, con los datos en la mano, pues con independencia, obviamente, y sin perder nunca de vista ese proyecto de país canario, ese proyecto de conjunto que tenemos que tener para Canarias, en este instante concreto, con la importantísima afección que el COVID está teniendo en muchas variables, pero la económica es una de ellas, pues que tengamos planes singularizados, planes específicos a las islas que más impacto tienen. Y Lanzarote y Fuerteventura, sin ninguna duda, son dos de las islas, o son las dos islas con un mayor impacto. Cierto es que, por ejemplo, el sur de Gran Canaria, con cerca también de 200.000 personas,
tiene cifras incluso superiores a la de Lanzarote y Fuerteventura en cuanto a impacto, pero no como isla en su conjunto, puesto que la comarca norte o, por ejemplo, la gran área urbana de Las Palmas de Gran Canaria, pues está respondiendo mucho mejor por una diversificación más amplia de su economía. Por tanto, si Lanzarote y Fuerteventura están teniendo una afección más potente que el resto del territorio, nosotros hemos defendido claramente, y así lo apoyábamos en el día de ayer, el que tenga también planes específicos, digamos, reforzados dentro de los planes que ya contempla el Gobierno de Canarias para actuar ante esta crisis, pero reforzados en estas islas. Luis, ya al hilo de la cuestión que ha motivado el interés de esta charla para compartirla con todos los telespectadores, ¿ha llegado el momento de abrir el melón del autogobierno en Canarias, de explorar mayores cotas de autogobierno? El autogobierno es una herramienta, es un elemento, es la expresión política, como decimos desde Nueva Canarias, de lo que nuestro estatuto de autonomía plasma. Por tanto, responde a una serie de derechos, no es nada que nos estemos inventando, y evidentemente el estatuto abarca múltiples cuestiones. Pero una de ellas, para nosotros esencial, es el nivel competencial, y defendemos que en la medida en que las competencias están radicadas, están centradas en Canarias, en la medida en que los centros de decisión están ubicados en nuestra tierra, aquí, y por tanto las decisiones se toman de manera autocentrada y no en base a lo que opine alguien a más de 2.000 kilómetros, al que constantemente tenemos que estar explicándole dónde está Canarias, incluso en muchas ocasiones, pero sobre todo cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras necesidades, qué significa vivir en nuestra tierra. Yo creo que hay una enorme diferencia. Dimos pasos importantísimos en anteriores etapas cuando asumimos de manera exclusiva la gestión de la sanidad y la educación, con todos los déficits que aún a día de hoy tenemos. Pero yo planteaba en el debate del Estado de la Nacionalidad recientemente, en mi caso concreto, en Santa Lucía de Tirajana, donde yo vivo, pero Fuerteventura y Lanzarote son dos claros ejemplos de esto, y a la gente le va a sonar lo que voy a decir. A finales de los años 80, mediados de los años 80, no en 1936, a mediados de los años 80, en el municipio de Santa Lucía, que a día de hoy tiene más de 70.000 habitantes, no había ni un solo centro de secundaria. Afortunadamente hoy en día son 7. Y digo esto porque hemos dado pasos importantísimos, por ejemplo en el ámbito sanitario. No olvidemos que también hasta casi los años 90 convivíamos con casas de socorro, con ambulatorios, o el paisaje en nuestras autopistas con un pañuelo, con una ventanilla abierta y el pañuelo blanco para intentar llegar lo antes posible a un hospital, formaba parte de nuestro paisaje sanitario. Afortunadamente eso ha ido desapareciendo, dimensionando un sistema público en una de las joyas de la corona de nuestro ámbito sanitario, como es el Servicio Canario de Salud. Y reitero, sigue habiendo déficit. Necesitamos seguir creciendo y avanzando, pero estamos a años luz de del momento en el que cogimos las competencias, lo que demuestra que cuando hemos tenido residenciadas aquí las competencias exclusivas, cuando tomamos las decisiones, a esta tierra le va mejor. Recientemente aprobábamos un estatuto de autonomía en octubre de 2018, donde se abarca y se amplía esas competencias, y lo que exigimos desde Nueva Canarias es que se desarrollen cuanto antes, por tanto, seguir incrementando la capacidad de autogobierno que nuestra tierra tiene, que ha demostrado cuando las tenía que funcionaba mejor. Es más, 2 datos concretos en esta crisis, en la del COVID, precisamente en educación y en sanidad. El que tuviéramos las competencias radicadas aquí significó que pudiéramos contratar a 5.000 sanitarios sin pedirle permiso a nadie en Madrid. Y eso es lo que ha hecho que Canarias, una de las claves, que Canarias tenga uno de los impactos más débiles en cuanto a la afección del COVID. O contratar 3.000 docentes, que ha permitido volver con garantías a nuestros chicos y chicas al aula, entendiendo que siempre va a haber alguna afección. El COVID sigue estando ahí. Claro. Pero imagínense que no hubiéramos tenido las competencias, esta decisión no la hubiéramos podido tomar. Por tanto, exigimos que cuanto antes se realicen las competencias que están en nuestro estatuto. Eso significará más autogobierno, eso significará tomar las decisiones aquí, y eso históricamente ha significado, y estoy convencido que va a seguir significando, que a esta tierra le va a ir mejor.
Hola, muy buenas tardes, señor Campos. Yo quería insistir porque hablaba del tema de educación, de sanidad y también otro de los asuntos en los que, de hecho, usted ha hecho especial hincapié es el asunto de la inmigración. Por más que continúan llegando pateras a las islas, por más que vemos y se hace visible que las condiciones que no se reúnen las condiciones que es necesarias para habilitar, ¿no?, algo para esta gente que llega de fuera, por mucho que se alce la voz del Gobierno de Canarias, parece que al final también nos dejan en un segundo plano y ocurre eso mismo, ¿no?, como que no nos entienden, no hay solidaridad hacia la comunidad en este caso. Sí, nosotros hemos sido durísimos con la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de España, ha sido lamentable. Y hay que decirlo con claridad, de la misma forma que hemos aplaudido algunas partes de la gestión con el COVID, la implantación de los ERTE o algunas otras medidas, en el ámbito de la gestión migratoria ha sido realmente nefasta. Es más, nosotros afirmamos que realmente no existe una crisis migratoria como tal. Lo que existe es una crisis de gestión migratoria. Si esto se hubiera empezado a gestionar de una manera diferente, cuando empezó a incrementarse el flujo de llegadas de personas del continente africano, probablemente nuestra percepción en este instante sería distinta. Si la acogida en aquel momento no hubiera sido intentando meterles, como así sucedió, en naves industriales, en terrenos de lucha, en pabellones de deporte, en un colegio que estaba vacío, sino con una acogida mucho más digna y humanitaria. Si las derivaciones al resto del territorio español y, por tanto, ejerciendo un ejercicio de solidaridad todos los territorios, todas las comunidades, evidentemente el resultado a día de hoy sería distinto. Pero nosotros hemos rechazado y hemos criticado y hemos denunciado que España lamentablemente se está convirtiendo en discípulo aventajado de las miserables políticas de la Unión Europea en política migratoria. Y no compartimos eso en absoluto. Venimos exigiendo la derivación como un elemento esencial. Por supuesto, una política migratoria integral, con un eje, digamos, nuclear, que es el respeto y la defensa de los derechos humanos de las personas que finalmente migran. Pero que el gran objetivo es intentar que no lo hagan. Y para eso las políticas de cooperación, las políticas de solidaridad, las políticas económicas y de comercio justo, no de expoliación, no desde una posición de fuerza, sino de un comercio justo y solidario, yo creo que evidentemente ese es el camino. Entre tanto, evidentemente reforzar las rutas seguras para intentar impedir que la gente se meta en barcas, en cayucos, en pateras, que está costando la vida a miles de personas. Mejorar los sistemas de detección, el CIBE, entre otros, que permite localizar y salvar vidas. Y que, por supuesto, cuando a pesar de todo eso al final llegan aquí, que tengan una acogida humanitaria y ser capaces de derivarlo. Porque más del 90% de esas personas, su objetivo final no es Canarias, es simplemente un paso más en una ruta para huir de la miseria, para huir de la guerra, para huir de la falta absoluta de expectativa y de futuro, como hicimos nosotros. Y si estuviéramos en sus circunstancias, no tengo ninguna duda, cómo haríamos nosotros. Y por tanto su objetivo real es llegar a donde tienen contacto, donde tienen familiares, amigos, incluso donde hay más lazos culturales, incluso de idioma, como es el resto, no solo del territorio español, sino del resto de la Unión Europea. Es así. Luis Campos, pues nos ha encantado tenerle con nosotros este ratito y, bueno, queda abierta la temporada de videollamadas, ya hablaremos en cualquier otro momento también aprovechando su disponibilidad y gentileza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer y a pesar de que, por supuesto, abierto siempre la videollamada, cuando esto se relaje un poco también, pues un placer volver a estar en los estudios y compartir de manera directa. Lo esperamos, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues nos queda de todo lo que tenemos aquí apuntado, pues pasar revista a otro tema que no les hemos contado hasta ahora y que tiene que ver con los llantos desgarradores de una empresa que se llama Canal Gestión y que podemos comentar ahora con nuestro compañero periodista Saúl García, que creo que ya nos está viendo y escuchando. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Nos hemos enredado aquí a hablar de cosas de por allá afuera, de autogobierno y de pasta que tiene que venir para Lanzarote, más de lo que tiene que venir para el conjunto de Canarias, etcétera, etcétera, y casi que se nos olvida el tema. Oye, que dice Canal Gestión que la COVID ha provocado una caída del 30%, un poco más, 30,5% en el agua turística, que eso es un impacto de 6,2 millones de euros en la cifra de negocio, que el tema está fatal y que en definitiva cae de lo mío, ¿no?
poco más o menos. Bueno, la verdad es que es sorprendente la información por parte de la gestión y no tanto por la caída de ingresos de ese 30%, sino que yo me quedaría más con el dato de que acaban de reconocer que durante el año 2020 las pérdidas llegaron al 58%. Es decir, Estamos en niveles 50 del de cada... 2013. Bueno, estamos peor que en 2013. Sí. Y en el 2013 eran 57,5 y ahora son el 57,9. Es decir, es el peor dato que ha habido sumando Inalsa y Canal Gestión, es el peor dato. Eso quiere decir que para distribuir como han distribuido 11 millones de metros cúbicos, han tenido que producir 26 millones y medio. Es decir, han tirado a no se sabe dónde 15 millones y medio de metros cúbicos con lo que cuesta desalar el agua, tanto desde el punto de vista económico como sobre todo medioambientalmente. No olvidemos que para desalar agua en Lanzarote hay que quemar petróleo. Y esa, no sé cómo llamarlo ya, este misterio o dejadez, mala gestión, como se le quiera llamar, tiene un coste medioambiental y va a tener un coste económico bestial. De todos Porque esto modos, lo vamos a acabar pagando todos. pero hay una cosa que me llama la atención, Saúl, efectivamente. Ellos, claro, se nos vendió la llegada de Canal Gestión como, naturalmente, el fin a todos los males que han acechado en el tema de la gestión del agua a la isla de Lanzarote, ¿no? La pérdida era, desde luego, después de la corrupción y después de los robos, era el más importante, como es natural, ¿no? Sí. Se supone, por tanto, que el objetivo de la nueva empresa que tenía que venir con esas inversiones de 50 y no sé cuántos millones de euros, cuando lo podían haber arreglado con 12 o 14 millones, que era lo que pedía el Cabildo, el consorcio en aquella época, ¿no? Dame 14 y te quedas con el negocio. Y vienen estos de Madrid y dicen, no, ¿qué 14? Te doy 50 y pico, ¿no? Y tal. Sí. Digo, oye, pues muchas gracias, mucho mejor, ¿no? Y ahora, después de este camino, descubrimos que de todo ese dinero, tan solo se han empleado tuberías para renovar 200 kilómetros de los 1.479 kilómetros que tiene la red. Definitivamente, parece poca dedicación económica al mayor de los problemas que teníamos, ¿no? A mí es que esto me parece una tomadura de pelo, iba a decir sin precedentes, pero me parece que ya no lo han hecho alguna otra vez. Y me parece uno de los asuntos más importantes que tiene Lanzarote que resolver, que es un asunto estratégico, el del agua, que siempre ha sido un problema en la isla. Y aquí hay responsabilidades de todas clases y de todo tipo. Podemos ir, digamos, en orden cronológico. Cuando Inalsa entra en un proceso concursal, en el año 2009, las pérdidas eran del 45%. Inalsa entró con una deuda de 38 millones de euros y, digamos, llegó a esa situación a pesar de que efectivamente no se había invertido casi nada. Durante muchísimos años las pérdidas eran menores que ahora. En el año 2008, solo un año antes de que... en el año 2012, un año antes de que llegara Canal Gestión y cuando todavía se estaba barajando si hacer un concurso público o no, el entonces presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, dio una rueda de prensa el 8 de febrero de ese año 2012 en el que dijo que con una inversión de unos 4 millones de euros, Inalsa daría pingües beneficios y que descartaba la privatización. El año siguiente no se hizo la privatización, se calculó, como tú dices, Jaime, que con 12, 14 millones de euros sería suficiente. Canal Gestión ganó el negociado y ofreció 106 millones, de los cuales 50 y algo eran para pagar la deuda y otros 56 millones en inversión. El año pasado dijo que había terminado todas las inversiones realizadas en Lanzarote con el resultado que ahora vemos, que es que las pérdidas son todavía mayores. Así que cabría preguntarse dónde se han invertido esos 56 millones, qué beneficios ha generado a la empresa y, por tanto, al Consorcio del Agua y a la sociedad lanzaroteña, y si no se han invertido todo ese dinero,
eso quiere decir que es un incumplimiento flagrante del contrato, que nos están tomando el pelo, y yo ahora sí que ya, para, digamos, terminar el cúmulo de responsabilidades, diría, en este actual grupo de gobierno que lleva ya 2 años y que dijo que iba a revisar los 15 lotes de las obras de Canal Gestión, ¿dónde está esa auditoría, esa revisión? Si en estos 2 años es un trabajo que se tenía que haber hecho rápidamente, porque lo que hay que hacer es saber exactamente cuánto ha invertido Canal Gestión para decirles que, Claro, ¿cuánto y que dónde? todo aquello que no hayan invertido, que lo inviertan. ¿Cuánto y dónde? Efectivamente, ¿no? ¿Cuánto y dónde? Porque lo que sí está claro es una cosa, es que a partir de ahora es urgentísimo que el Consorcio del Agua realice esas inversiones, cuesten lo que cuesten, porque no podemos estar tirando 15 millones de metros cúbicos al suelo todos los años. Y esas inversiones van a costar mucho y no las va a pagar Canal Gestión, las vamos a tener que pagar el consorcio buscando fondos de donde sea, europeos o de donde sea. Y por otra parte, vamos a tener que pagar, lo que sí vamos a pagar es que la subida del agua que desde 2018 se viene discutiendo, nos van a hacer probablemente 3 subidas del agua de golpe, la de 2018, 2019 y 2020, y con la subida va a ser aproximadamente, pues pongamos un 3% por año, cercano al 10%. Va a haber una subida dentro de poco del 10%. Desde luego. Mañana podremos seguir abundando sobre este tema, que nos hemos quedado sin tiempo, pero solo una cosa, Saúl, en este contexto en el que estamos y que acabamos de dibujar, ¿qué valor le das tú a esa reunión que se ha divulgado esta semana y que tuvo lugar la pasada semana entre el Cabildo de Lanzarote y el canal de Isabel II, que son la empresa pública madrileña, dueños de Canal Gestión? Pues por ser muy breve, con la que está cayendo y los problemas que tiene Canal Gestión, que el Cabildo sacara, digamos que publicitara de esa reunión, que lo que más le preocupaba eran los cortes de agua al campo, que no digo que sean importantes, me parece un chiste. Bueno, pues mañana podemos continuar el chiste de la historieta y a ver si terminamos riendo o tirándonos de los pelos. Gracias, Saúl. Muy bien. Buenas tardes, hasta mañana. Gracias también por la paciencia. Paula Delgado sigue aquí. Sí, sigo aquí. Yo me estaba callada y te digo, bueno, mañana le pregunto mis dudas, que sé que también vuelve. Porque si no, estamos aquí hasta las 6 de la tarde. Sí, no es que... Exacto. No hay mal. Paula, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias también a todos ustedes. Mañana volvemos. A partir de ahora, más información en biosferadigital.com. Buenas tardes. Thank you.